Hola, buenas tardes queridos hermanos. Hoy queremos traer una reflexión para poder compartir con toda la iglesia. Y esta reflexión la hemos titulado Palabras, solo palabras. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos utilizar palabras para un determinado género. Por ejemplo, aquí en España se utiliza mucho el término de colacao. Si vamos a un bar y pedimos un colacao, estamos pidiendo un chocolate, pero es solo una palabra que no tiene mayor importancia porque lo que predomina es la marca, ¿no? Decimos un colacao y nos traen un chocolate. Da igual la marca que sea, nos traerán un chocolate aunque pidamos un colacao. Por ejemplo, si pedimos un Kleenex, nos van a dar un pañuelito descartable, ¿no? Igualmente, sea la marca que sea, pero nos darán un pañuelito descartable si pedimos un Kleenex porque lo que predomina es la palabra, ¿no? También hay algún otro caso en nuestros países, por ejemplo, cada uno tenemos en nuestro país algún nombre de alguna marca que es genérico, ¿no? Pedimos esa marca, esa palabra y nos darán algo relacionado con eso, ¿no? Por ejemplo, en mi país, si pido una valla aspirina, me van a dar una aspirina, porque valla aspirina es la marca, pero es una aspirina, y siempre que pedimos una valla aspirina nos dan una aspirina. Trasladando esto a la vida cristiana, nos podemos encontrar a veces con versículos que son genéricos, ¿no? Que son como palabras, ¿no? Que podemos aplicarlo a diferentes circunstancias, el mismo versículo. Entonces, para ver esto vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Carla nos va a explicar un poquito. Este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sé que a menudo lo utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y muy fácilmente nosotros lo podemos utilizar fuera de contexto. ¿Qué quiero decir? Que cómo lo utilizamos fuera de contexto. Este versículo no tiene nada que ver con, muchas veces con, por ejemplo, cuando te levantas tarde y tienes que llegar temprano al trabajo, entonces te despiertas, te alistas y te dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a llegar temprano, ¿no?, al trabajo. O también podemos por ejemplo, tenemos unos invitados y quizás no sé cocinar muy bien y digo: voy a preparar esto y quizás en ese momento, como normalmente lo vamos utilizando este versículo, entonces podemos decirlo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Lo haré la comida súper bien. Y entonces podemos utilizarlo, acomodarlo, ¿no?, en nuestro día a día, este versículo, ¿no?, como algo de acción, ¿no?, en nuestro día a día. Pero en realidad Dani nos va a explicar el contexto, qué es lo que significa realmente, en qué contexto fue escrito este versículo. Así es. No es un versículo motivacional, ¿no? Que es algo que necesito hacer algo y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con eso lo puedo solucionar, sino que tiene un contexto diferente, ¿no? Y en Filipenses 4:13, si leemos desde el 10, dice algo así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Sí? El contexto de este versículo, básicamente Pablo está preso en Roma, ¿sí? Está esperando una condena, que puede ser una condena a muerte, porque él está compartiendo la resurrección de Jesús. Entonces él está ahí y recibe una ayuda económica de los filipenses, ¿no? Los filipenses le envían una ayuda y él se alegra, ¿no? Se alegra, y a través de esto le enseña, o le quiere enseñar a los filipenses, de que él no necesita de lo que pueda tener
materialmente o con quién pueda estar o si tiene mucho o si tiene poco, sino que él está fortalecido por su relación personal que tiene con Jesucristo, ¿no? Espiritualmente él está fortalecido y es todo lo que necesita, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él les comenta a los filipenses que ha tenido escasez, abundancia, que ha estado en mucho, ha estado en poco, en diferentes situaciones. Pablo ha atravesado diferentes situaciones, pero todas esas situaciones las ha podido y las puede por su relación personal con el Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el contexto de este versículo. Quizás nosotros podemos hacernos nuestro este versículo, ¿vale? En momentos que quizás que estemos pasando, momentos, situaciones muy difíciles, por ejemplo, como una enfermedad, o también en una situación, una tragedia familiar o una situación muy difícil, ¿no? Porque vemos que Pablo estaba en una situación muy difícil, ¿no? Estaba esperando ser enjuiciado, ¿no? Que le podrían a él haber matado, ¿no? Hubiera salido el juicio y él podría haber muerto, ¿no? Entonces Pablo se fortalecía, ¿no? en el Señor y este versículo también no los podemos ser nosotros, no los podemos ser nuestro y fortalecernos en el Señor, ¿no? Cuando estemos pasando esos momentos difíciles, aún cuando hayamos perdido el trabajo quizás, ¿no? Y estemos un poco desesperados y poderle decir, no, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y pedir la fortaleza del Señor para seguir adelante, ¿no? Como Pablo. Así es. Entonces, la fuerza sobrenatural para soportar todas las cosas que tiene Pablo viene del Señor, ¿sí? Y es una palabra poderosa, es un versículo muy poderoso, ¿sí? Entonces debemos aplicarlo de una manera poderosa, ¿no? De una manera de circunstancias donde realmente creemos que el Señor nos da la fuerza para poder soportar. Y como dijimos antes, no es un versículo motivacional, ¿no? Que podemos aplicarlo a cualquier circunstancia como que fueran palabras, ¿no? Simplemente es ponerlo en el lugar y en el contexto indicado, ¿sí? También podemos dar otro ejemplo, ¿sí? Que es Mateo 18:20. Sí, Mateo 18:20 nos dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Vale? Bueno, este versículo normalmente lo utilizamos muchas veces en las reuniones de oración, ¿vale? No quiero decir que esté mal, realmente cuando estamos reunidos 2 o 3, el Señor sabemos que está allí, ¿no? Pero en muchos casos lo utilizamos fuera de contexto, cuando lo vemos como una justificación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Como una justificación en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hoy en día con todo lo que ha sucedido, sé que las reuniones de la iglesia se ha hecho a través de Facebook o a través de YouTube, y nos hemos conectado y hemos estado viendo, pero hoy en día, como ahora lo estamos haciendo normalmente, las reuniones, que quizás nos justificamos, decir, bueno, yo lo miro en casa y claro, estoy con mi esposo, mis hijos, y además dice la palabra, donde 2 o más, el Señor está ahí también. Ahí está en medio. Ahí está en medio, ¿no? Y podemos caer nos podemos justificar con esto y nos podemos saltar de ir al culto, ¿no? O de ir a las reuniones, a la reunión de matrimonios o reunión de mujeres, ¿no? Pero en realidad el sentido el contexto de este versículo específicamente es, Dani los va a explicar. Vale, Mateo 18:20, vamos a leer desde el 15 y dice: sí. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Básicamente esto es un versículo de disciplina. ¿Sí? Este versículo cae específicamente dentro del contexto de la disciplina de la iglesia, tratando con los creyentes rebeldes, ¿sí? o algún hermano que pueda estar en pecado. Se pretende que sea un estímulo ¿para quién? Para los líderes, para los consejeros, para los responsables de la iglesia, para poder confrontar amorosamente, ¿sí? A este hermano que ha caído en rebeldía, ¿no? Entonces lo que el Señor está diciendo, que si los líderes o los responsables, consejeros de la iglesia hacen estos pasos, ¿sí? Que el Señor está diciendo que primero hablen con esta persona, que llamen a un testigo, y si aún así todo esto, esta persona no quiere recapacitar de lo que está haciendo, el Señor les dice, de alguna manera le está diciendo, tranquilo, yo estoy en medio vuestro, yo estoy apoyando esta situación y estoy apoyándola esta decisión que van a tomar con este hermano, ¿sí? Porque están de acuerdo con lo que la palabra dice. Y la palabra lo que está diciendo es que este hermano tiene que estar llamado a disciplina, ¿sí? Y si no quiere estar en disciplina, pues se tienen que tomar otras medidas. El Señor está apoyando esta situación. Entonces es un versículo que generalmente se aplica, ¿sí? Para traer disciplina a la iglesia, ¿vale? No es un versículo que solamente se aplicará en casos de disciplina puntualmente, como dicen, en oración también lo podemos aplicar, porque si nos ponemos de acuerdo en orar por algo, el Señor también estará ahí en medio nuestro, ¿sí? Pero que no le demos un contexto, como decía Carla, un contexto equivocado, diciendo, bueno, me quedo en casa, total, como estamos 2 o 3, o me quedo con algún hermano mientras miro de reojo el partido del Barça y estoy orando, pues bueno, estamos ahí 2, y el Señor no está diciendo eso, ¿no? El contexto es otro totalmente diferente, y lo que se busca con esto es que mientras cumplamos las palabras del Señor, el Señor lo está diciendo principalmente a los líderes o a los responsables, lo está diciendo, tranquilo, yo estoy ahí en medio vuestro y yo apoyo esta decisión o esta situación. Sí. Bueno, vamos a ver otro versículo que también muchos de nosotros lo usamos fuera de contexto, ¿vale? Dice Jeremías 29:11, nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, ¿no? A fin de darles un futuro y una esperanza, ¿vale? ¿Cómo podemos, muchos de nosotros yo creo que quizás cuando nos hemos acercado al Señor, nos hemos apropiado de este versículo, ¿vale? Y como algo, verlo como decir, ¿no? Que el Señor siempre tiene para nosotros planes de bien, ¿no? Él no quiere que pasemos ninguna cosa mala, ¿no? Y quizás utilizamos este versículo en decir, mira, el Señor quiere cosas, por ejemplo, que yo tenga mi casa, que tenga mi coche, que esté económicamente bien, ¿no? Que no tenga ningún problema, pero en realidad el Señor no estaba hablando esto, no era para una persona individual, sino realmente era para un pueblo, para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora Dani les va a decir el contexto en el cual fue escrito este versículo. Dani, sí. Bueno, el versículo lo vamos a leer desde el 10 al 14, ¿sí? Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Bueno, como decía Carla, esto es un versículo que se le da al pueblo de Israel cuando habían sido desterrados
Y entonces el Señor le está diciendo que esto iba a ocurrir dentro de 70 años, por eso también habla de futuro y de bienestar en el futuro, ¿no? Seguramente muchas de estas personas que fueron desterradas no iban a poder cumplirlo porque la mayoría eran mayores, pero le quedaba la esperanza como pueblo de que el pueblo iba a volver a Israel, ¿sí? A su tierra. Entonces lo que el Señor nos está hablando aquí en este versículo es para todo el pueblo, ¿sí? Nos está diciendo, yo sé el futuro que tengo para ustedes, un futuro de bienestar, un futuro de esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Sí? Nuestra esperanza es que un día vamos a estar en el cielo todos juntos, todos los que hemos creído, vamos a estar reunidos en el cielo en su presencia. Y esa es nuestra esperanza, y tiene que ser esa nuestra esperanza, ¿sí? Nuestro bienestar no está acá, nuestro bienestar acá es momentáneo, nuestro bienestar está en el futuro, está en el cielo. Él ya lo conoce, sabe cuál es el fin, y nosotros tenemos que acogernos a esa esperanza, ¿sí? Así que este es un versículo que es para todo el pueblo, no es individual, ¿sí? No es para una persona, pero bueno, muchas veces lo aplicamos de esta manera porque queremos a lo mejor animar a alguien y lo podemos aplicar o para nosotros mismos, pero debemos tener claro que esto es una promesa que el Señor hace para todo el pueblo, y lo que nos está diciendo: tranquilos, yo conozco tu futuro, yo sé lo que te espera, y esa es nuestra esperanza, ¿sí? También el Señor obviamente quiere que estemos bien en este tiempo pasajero que estamos en la tierra, sí, claro que sí, pero este versículo es específicamente para darnos la esperanza y la tranquilidad de que en el futuro, en el cielo, vamos a estar bien. Sí, claro, queremos decir lo que no es el fin, ¿no?, de este versículo, ¿no? Es más allá de lo que nosotros podamos entender, ¿no? Quizás hemos estado entendiendo con este versículo que el Señor siempre quiere bien, pero cuando viene algo malo, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el Señor? Ha fallado, ¿no? Se ha equivocado con esta parte de la Biblia, y no es así, ¿no? Entonces queremos que antes de citar cualquier versículo o dar a algún hermano, pues podamos leer bien el contexto a qué se refería. Vamos a ver otro versículo que nos dice en Mateo 7:1, dice: no juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, ¿vale? También este versículo muchas veces lo hemos utilizado, lo hemos dicho ligeramente, ¿no? Y podríamos ser creyentes y no creyentes. Yo me acuerdo cuando no era creyente, yo decía: no me juzgues, porque si me juzgas Dios te va a juzgar, ¿no? Y muchas veces podemos, siendo creyentes, podemos decir, ¿no?, que tal vez tenemos alguna conducta incorrecta o estamos haciendo algo que no es agrado, ¿no?, delante del Señor, y quizás muchos hermanos lo ven y hay alguien que se lo acerca, ¿no?, y le dice: no, tú no me juzgues, tú no eres Dios para juzgarme, ¿no? Y podemos escudarnos a través de esta palabra, de la palabra del Señor. Sin embargo, esta no es lo que la Biblia, lo que realmente la Biblia quiere decir este versículo. Entonces vamos a ver el contexto de este versículo. Vale, vamos a leer. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida en que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no le das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, ¿sí? En este versículo, en esta Biblia dice mota, pero se puede decir también, generalmente decimos la paja en el ojo ajeno y la viga en nuestro ojo, ¿no? En contexto, este versículo es una advertencia sobre hablar en contra de ciertas acciones o comportamientos, ¿sí? De hecho, en otros lugares de la Escritura nos dice que por el fruto nos conoceremos, ¿sí? O sea, que por el fruto que demos nos conoceremos. Pero lo que nos está diciendo aquí es que para hablar con algún hermano, ¿sí?, que podamos también nosotros examinarnos a nosotros mismos, ¿sí?, antes de ver la paja en el ojo ajeno, poder ver la viga que hay en nosotros. ¿De qué está hablando esto? De la hipocresía de los hermanos, ¿sí?, de tanto como el que puede dar juicio como el que es juzgado, ¿no?
Porque el que es juzgado se defiende diciendo, bueno, no me juzguéis porque seré juzgado, o solo Dios puede juzgarme, ¿no? Y el que juzga también, ¿no? Puede ir a juzgar al hermano, mira lo que tiene este hermano, diciendo que yo tengo una viga en el ojo. Básicamente lo que está hablando este versículo es de eso, ¿no? De no seamos hipócritas, ¿sí? No seamos hipócritas. Veamos primero cómo estamos nosotros. Examinémonos a nosotros mismos, ¿sí? Hagamos un juicio de moral primero sobre nuestra vida, ¿sí? Para poder tratar con el hermano. Porque si vamos al hermano y vamos con violencia, ¿sí? A decir algo, ¿sí? Seguramente lo que vamos a recibir va a ser violencia. Porque no estamos viendo bien, tenemos un ojo tapado, entonces vemos la mitad de las circunstancias, vemos la mitad de las cosas porque hay una viga que nos tapa. Pero si nosotros podemos limpiar la viga que hay en nuestro ojo, podemos examinarnos, hacer un juicio de moral sobre nuestra vida y luego ir con amor al hermano, ¿sí? Ayudarlo y a decirle esto que está haciendo está mal o hay que corregir esta situación, seguramente el hermano lo va a tomar de otra manera, ¿sí? Lo va a tomar de la manera correspondiente. Es muy importante que dice que primero saca la viga de tu ojo, dice, pero luego saca la paja del ojo ajeno. O sea, que no nos dice Señor solamente, ocúpate de ti, fíjate tú cómo estás, examínate y no digas nada. No, nos dice que primero hagamos un juicio de moral sobre nuestra vida y después sigamos con lo que íbamos a hacer, que es decirle al hermano, mira, esto no está bien, no estás equivocado o tienes que hacerlo de esta manera, ¿sí? Lo que nos está diciendo básicamente el versículo es eso, que podamos hacer un juicio de moral sobre nuestra vida, que no seamos hipócritas, ¿sí? Tanto como para dar como para recibir, ¿sí? De las dos partes. Sí, bueno, seguramente que encontraremos muchos pasajes más. Hoy hemos querido hablar de estos 4 versículos que comúnmente lo utilizamos en la iglesia, ¿vale? Y lo decimos ligeramente, ¿no? ¿Qué queremos con este pequeño estudio? Que quizás antes de decirlo un versículo o regalar un versículo a alguien, lo miremos bien el contexto, ¿no? En qué situación está escrito en la Biblia, ¿no? Que el personaje en qué situación él lo dijo, ¿no? En la Biblia. Entonces les animamos a que puedan estudiar la palabra del Señor, ver no solamente el contexto, no aprendernos los versículos sueltos y poderlos decir. Muchas veces los testigos de Jehová lo hacen de esa manera, ¿no? Que nos dan versículos y nos llevan de un versículo a otro, sino que realmente entendamos el contexto de este versículo. Espero que haya sido de bendición para nosotros y nada, que el Señor los bendiga. Dani. Así es, hermanos. Sabemos de las buenas intenciones cuando uno dice un versículo y sabemos que siempre hay buena intención, pero hay un versículo para cada ocasión y para cada situación. Yo tenía un jefe que se llamaba Ginés, y entonces cuando lo llamaban muchas veces Ginés, él se enojaba y decía, me van a gastar el nombre. ¿Sí? Entonces, que no gastemos los versículos, vamos a darle la importancia que se merecen para que la palabra tenga poder, que podamos vivirla y que esa palabra sea efectiva, ¿sí? Cuando la decimos o cuando la vivimos o la aplicamos a nosotros mismos. Entonces, que no sean palabras, solo palabras, y sino que sea una palabra viva y eficaz como es la Biblia, ¿sí? Sí. Nada más, hermano, esto era todo. Espero que les haya gustado. Un beso grande y que el Señor los bendiga. Adiós, que el Señor los bendiga.